Bueno, hartos temas que conversar y hartos temas que mirar, pero fundamentalmente le decíamos la polémica que ha desatado este informe que va a entregar la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que trabajó en los temas de la Araucanía. Se le entrega mañana al presidente de la República, pero ha tenido ya algunos costos en algunos partidos, como el Partido Republicano, que sufrió la baja de una senadora que fue parte del grupo que trabajó en este documento. Y bueno, ¿y cuáles son finalmente también las grandes interrogantes de por qué hay sectores de la oposición que no les parece que la falta de unanimidad, porque hay un voto de 8 que no apoyó este informe, que no está apoyando el informe, y de eso queremos hablar con Stefan Schubert, diputado republicano a quien ya tenemos conectado, y lo vemos aquí, mira, incluso va en transcurso en el auto. ¿Cómo le va, diputado? En Buen día. traslado. ¿Cómo En está? traslado. Muy buenos días, diputado. Hola, ¿qué tal, Claudia? Sí, efectivamente, vamos camino al colegio. Ah, con niños, va con niños, con todo. Ya. Oiga, parlamentario, Así es, pero no voy manejando. para comenzar... No, no va manejando, por supuesto, muy bien hecha la aclaración. ¿Por qué se oponen los republicanos a este acuerdo? Si todavía ni se conoce. Bueno, efectivamente el texto va a ser entregado, según se señaló el día martes, al presidente de la República, pero a pesar de eso sí hay conocimiento del contenido del texto, no el texto definitivo tal y como quedó cada coma, pero recuerden que durante el proceso los partidos políticos que formamos parte de esta comisión, sí estábamos siendo informados por los comisionados, pero también por la propia moneda, quienes estaban adelantando, ¿no es cierto?, los acuerdos a los cuales se iba llegando, y por eso las luces se encienden hace ya un tiempo, y sobre todo este último tiempo cuando ya se estaba afinando esos textos y no estaban las modificaciones que a nosotros nos habrían parecido. Por lo tanto, a pesar de ser un acuerdo que habría sido una excelente oportunidad, nosotros creemos que el texto que ha resultado y la propuesta que hacen al país no es satisfactoria, no va a poner término al conflicto, y por esa razón nosotros no lo apoyamos. ¿Qué es lo tan grave? Perdón, Claudia. ¿Qué es lo tan grave que lo que no lo hace viable para ustedes? Bueno, hay varias cosas. Tiene que ver muchas veces con frases donde se reconocen y se generan instancias. Una de las cosas que se ha criticado es que según este acuerdo, si es que se llevara a cabo de acuerdo a lo que se está planteando, porque por supuesto esto después tiene que pasar por el Congreso, significaría la creación de 6 instancias nuevas para administrar, ¿no es cierto?, estos muchos recursos por un tiempo largo. No serían instancias temporales, sino que serían permanentes, y eso demuestra que no se está poniendo término al conflicto, sino que se está cambiando la forma en la que se va a enfrentar, pero nuevamente implicaría una dilación en el tiempo. Se ha llevado en paralelo a hechos de violencia, y lo que justamente este informe busca es la paz, y nosotros creemos que las distintas instancias y las distintas propuestas no van a traer la paz y además no van a terminar el conflicto. En ese sentido, entonces, nos parece que no es beneficioso, porque genera una expectativa de que efectivamente se estaría resolviendo el conflicto a través de estas propuestas, pero nosotros creemos que la práctica no es así. Hay un reconocimiento que puede tener también un efecto constitucional y eventualmente legal y responsabilidad del Estado, y hay ciertos términos que son los que complican, que a futuro podría significar adquirir nuevas obligaciones por parte del Estado, que significaría, por ejemplo, en instancias internacionales tener que responder por cosas que se estarían señalando u ofertando en esta propuesta. Sí, diputado, hablamos con diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert. Nosotros conversábamos la semana pasada con la senadora Carmen Gloria Aravena, que anunció su retiro del Partido Republicano, y la razón que ella dio es justamente todo lo contrario que usted señala. Ella dice que renunció al partido porque un mes antes de que saliera el informe le dijeron que ella tenía que rechazar el informe. Es decir, un mes antes de que el trabajo terminara. O sea, ella planteó que aquí había una decisión política tomada, porque dijo finalmente los tiempos electorales van a terminar tiñendo esta propuesta. Y ella decidió renunciar al partido y renunciar incluso al cupo y a la posibilidad de una reelección, porque no estaba de acuerdo con que el partido le pidiera rechazar algo que todavía no estaba ni siquiera cerrado. Sí, la verdad que nosotros, y yo en particular, lamento mucho la renuncia de la senadora. Yo la valoro mucho y creo que ella, al igual que los otros comisionados, trabajaron arduamente y de buena fe durante estos casi 2 años. En primer lugar, quiero resaltar eso, quiero resaltar la instancia de sentarse a intentar, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos como se trabajó en esta comisión, y el mucho tiempo que ellos dedicaron de buena fe. Yo también no dudo de la buena fe de ella,
Lo que pasa es que desde un comienzo, por supuesto, sufrió cambios, pero ya las propuestas iban demostrando cuál era el tono, cuál era la intención detrás de lo que se iba a avanzar y que luego en definitiva terminó así. Las críticas que se han formulado no han sido contrarrestadas por parte de quienes sí terminaron de votar el último detalle, por lo tanto, lo que ocurrió estas últimas semanas fue más bien precisar el texto que ya estaba en los grandes lineamientos como quedó, como en definitiva se votó. O sea, y por lo perdón, tanto ya había indicios de que no era posible para nosotros aprobarlo, salvo que hubiera sufrido cambios muy drásticos, lo que no se ha señalado que no ocurrió. ya, o sea, efectivamente ustedes hace un mes le... Texto como es. En primera pauta te escucha Stefan Schubert, diputado republicano por la Araucanía. Sebastián Avellán estuvo de acuerdo en un 90% de sus últimos días, simplemente cambió su postura. Eso pareció muy llamativo, lo mencionó Carmen Gloria Aravena, lo mencionó Alfredo Moreno, lo mencionó Francisco Buenchumilla. ¿No le parece extraño eso? ¿No le sorprendió? ¿Ustedes tenían contacto con él respecto a esto? Yo me encontré con él, y de hecho nos encontramos en el aeropuerto y estuvimos hablando de esto hace un par de semanas, y efectivamente, al igual que como señala la senadora, hay capítulos que son muy buenos y que nos parecen beneficiosos, y a él también así le parecía, pero sí estaba atento a cómo terminaba el detalle de ciertas otras menciones y artículos y el alcance o impacto que esas menciones puedan tener en un texto como este. Y en definitiva entiendo que eso no se modificó y por lo tanto, a pesar de que tenía muchas cosas beneficiosas, no era del todo, y aquí es un paquete, es un solo informe, y por lo tanto entiendo que a pesar de las cosas buenas que él veía en el texto, las cosas que a él le preocupaban hacían que, a pesar de lo beneficioso, no podía apoyar un texto como ese. Entiendo que esa es la explicación que le ha dado y me hace sentido, porque es como el tema, de alguna forma es como el tema constitucional. Tengo que votar por el paquete completo y tengo que ver que las cosas que no me parecen, si son suficientemente negativas como para no aprobar ese texto o aprobarlo de todos modos, y en el caso de él determinó que no era pertinente y por lo tanto no lo aprobó. Y es lo mismo que nosotros veíamos. Tiene cosas positivas del texto, pero las cosas que nos preocupan nos parece que son demasiado preocupantes, graves, luces muy rojas como para aprobar el texto de esa forma. Y en lo sustancial, ¿no considera que es algo que podría poner fin a algo que ha tomado más de 100 años, me voy a quedar corto, pero de conflicto, de tensiones en la zona, en la región más pobre, una de las más pobres de Chile, pese a que tiene más potencial casi que en todo Chile? Se pone una fórmula de reparación, por ejemplo, tiene fechas, tiene distintas alternativas, pero ustedes no han hablado nada de eso, han hablado solo lo malo. Y eso me llama la atención. ¿Por qué esa visión? Bueno, porque son las preguntas que nos han hecho hasta hoy día. Ya, ahora le hice la otra. Yo lo menciono. Perfecto. Mire, hay cosas positivas, hay cosas que nos parecen muy buenas, que de hecho recuerde que lo que se está plasmando acá de alguna forma son las propuestas y reclamos de distintos sectores respecto de cómo resolver las distintas aristas de este conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, sí nos parece positivo. Por ejemplo, hay un capítulo especial que habla de reparación a las víctimas. Eso nosotros hemos insistido en aquello. Hay propuestas, pero en realidad una iniciativa como esa solo puede emanar del presidente de la República, una ley especial de reparación de víctimas de la macrozona sur. En este caso, la propuesta del informe comprende un capítulo especial para aquello. Nos parece que eso es muy beneficioso. Se abre a distintas alternativas, como por ejemplo, en lugar de entregar tierras, entregar indemnización monetaria, pecuniaria. Nos parece que eso es beneficioso. Nos parece beneficioso también el que se hayan sentado a buscar acuerdos y en muchos términos sí se llega a acuerdo. Esto mismo que le estoy mencionando no era pensado antes. Por lo tanto, eso es algo favorable del texto. Pero le repito, la pregunta es, porque hay cosas que nos parecen muy beneficiosas, ¿vamos a aprobar un texto que tiene y contiene principios y reseñas políticas e históricas que puedan significar un perjuicio a nuestro parecer para el Estado de aquí en adelante? Nos parece que es muy riesgoso. Diputado republicano Stefan Schubert, conversando acá en Primera Pauta, usted decía, no quieren aprobar un documento, así lo entendí, que no pudiera dar una solución definitiva al conflicto en la macrozona sur. Esa fue como es así, ¿no? Lo que usted plantea. ¿Quién no va a dar una solución definitiva? Esta propuesta es cambiar lo que tenemos, pero no pone una suerte de punto final a la situación. Ya, y se lo planteo porque probablemente, porque es fácil decir esto no es solución definitiva, pero también sabemos que la política necesita sofisticarse también y ninguna decisión va a ser definitiva en un conflicto que es centenario. Probablemente, como dice Alfredo Moreno, que también ya había hecho un esfuerzo cuando fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera, se han ido acercando. Lo primero es sentar a muchas voces y miradas distintas en una mesa. Sí. Y lo segundo es poder acordar después de un trabajo bastante serio, porque fueron
66 sesiones, 146 audiencias, con la participación activa de más de 5.000 personas, digamos. O sea, realmente se buscó que fuera transversal y que fuera serio. Entonces, como son tiempos políticos y son tiempos electorales, es fácil quizás decir que no es la solución definitiva, pero es que probablemente no hay ni una solución definitiva. Se tendrá a lo mejor que ir avanzando, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿No se va a tener que ir avanzando como por distintos lados tal vez? ¿O usted cree que hay? ¿Y cuál sería su postura de su decisión definitiva? Mire, a ver, yo repito lo que dije hace un momento, valoramos mucho el tiempo invertido y el esfuerzo de buena fe real de intentar llegar a acuerdos. Eso creo que es muy valioso y creo que es una de las cosas más valiosas que podemos sacar de todo este trabajo. Y usted dice un trabajo arduo, yo comparto con eso, aquí hay un trabajo arduo, pero no necesariamente el resultado de ese trabajo arduo tiene que aprobarse porque el trabajo fue muy arduo. Yo puedo hacer un muy buen trabajo con la mejor disposición, pero llegar a acuerdos que en definitiva tiene aristas que lo hacen riesgoso y que hace que para las personas que vivimos en la Araucanía se siga proyectando una situación de desigualdad y de distintas otras críticas que se han hecho al texto que nos parece que no hace que en definitiva se pueda aprobar ese texto. Ahora, recuerde que ese es un informe con una propuesta que va al presidente de la República y que luego se tendría que traducir en proyectos, exacto. Por lo tanto, por ejemplo, si el presidente de la República, que es el único que tiene la iniciativa, porque es iniciativa exclusiva, para generar un fondo para indemnizar a las víctimas, presenta un proyecto de ley en esos términos, obviamente nosotros vamos a analizar el contenido de ese proyecto, lo vamos a intentar mejorar y podemos perfectamente bien aprobar un proyecto de ley como ese. Si se quiere modificar la ley CONADI a través de una propuesta presidencial que señala que las tierras van a poder, como dice acá esta propuesta, arrendarse por hasta 25 años, que pueda permutarse las tierras por recursos económicos, por indemnización, y ese proyecto nos parece que está bien y que es positivo, por supuesto lo podemos aprobar. Recuerde que esto va a tener que traducirse necesariamente en leyes y políticas públicas y las que nos parezcan beneficiosas nosotros las vamos a apoyar, pero el dar y refrendar un texto con ese contenido, insisto, tiene una implicancia legal y también política que nos parece es muy riesgosa. Diputado, me deja una sensación extraña porque valora el contenido, reconoce que lo pueden mejorar, cree que hay parte del contenido, que hay avances, pero el titular de esto es republicano no a rajatabla. Entonces, no entiendo por qué vender el mote de nos oponemos drásticamente de manera severa a esto, que es una propuesta, que no es una ley, que es una idea y que 7 de 8 estuvieron de acuerdo. Entonces, yo siento que usted está en una postura más a favor o con mejor disposición de lo que suena republicano. ¿Por qué vender esa idea de nos oponemos drásticamente a todo esto, líneas rojas que no estamos aceptando, que me parece que se aleja un poco la disposición de lo que yo estoy escuchando de usted? Bueno, porque, a ver, lo que aquí ocurre es que hay un informe, que tenemos dos alternativas respecto al informe. O se apoya, dedito para arriba, estamos con él, o no se apoya. Aquí es un todo o nada respecto del informe. Ahora, si uno desmenuza, y hay muchas cosas, usted me ha preguntado cuáles cosas me parecen beneficiosas, yo le mencioné algunas. Esas cosas que nos parecen beneficiosas, por supuesto que al momento de trabajarlas en proyectos de ley, si siguen siendo así de beneficiosas o se articula en buenas leyes, nosotros las vamos a aprobar. Si lo que nosotros queremos es contribuir a la solución del conflicto, nos parece que esa es una vía también. Tal vez no a través del acuerdo, no nos parece que el acuerdo completo sea aprobable, pero sí hay cosas que nosotros podríamos rescatar y que podríamos aprobar eventualmente si el presidente lo envía al Congreso como proyectos de ley, porque lo que nosotros queremos es contribuir a la resolución del conflicto, pero aquí respecto del informe es todo o nada, y entonces como hay luces muy rojas, nosotros tenemos que decir nada al texto, no podemos apoyarlo, pero sí las cosas positivas, obviamente nosotros las podemos rescatar y obviamente las podemos trabajar. Otro tema que se ha señalado es que no se podía, lo decía Belén Matei, la candidata de Chile Vamos, que esto no se reconocía la palabra terrorismo. Y lo que nos decía Carmen Gloria Vera decía, pero ¿cómo? Si tenemos un capítulo entero sobre el tema, sobre el terrorismo. Entonces, llama la atención eso, que el mundo político no haya leído el informe y tenga una posición tan categórica respecto del tema. Bueno, no sé, habría que preguntarle a Evelyn Matei por qué aseguró aquello y la senadora indica que sí hay un capítulo que se refiere al terrorismo. Yo creo que efectivamente para entrar al detalle, porque nosotros hemos hablado de lineamientos y de cómo va el texto en términos generales. No conocemos el detalle de cada palabra y eso lo podremos tener una vez que leamos el informe el día martes. Ahora, no sé por qué Matei señala eso. Y la senadora dice que no es así. Diputado, hay que leer el texto. Diputado Esteban Schubert, diputado del Partido Republicano, ¿usted cree que hay una solución definitiva para el conflicto en la Araucanía?
¿Que existe posibilidad de una...? A ver, bueno, yo sigo creyendo y sigo esperando que sí. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a distintos acuerdos para encontrar una solución. Y el hecho de que esta comisión no lo haya logrado, y solo quiero hacer una salvedad, esta comisión yo siempre le deseé lo mejor y estoy rescatando el trabajo serio y de buena fe. Pero el haber planteado, así como lo hizo Bachelet al inicio del gobierno, esto fue el 23, ¿verdad? Que empezó a avanzar la comisión, que esta comisión va a traer, ¿no es cierto?, la solución, creo que es poner demasiada expectativa en una sola instancia, y creo que de alguna forma fue también una maniobra política de decir, oye, olvídense de esto hasta que termine la comisión. Y ahora miren ustedes, paradoja, la comisión está terminando al final del gobierno, donde ya tampoco hay mucho tiempo de reaccionar. El mismo gobierno, al momento de plantear la comisión, sabía que iba a coincidir el término de la comisión, porque además hubo una alargue, ¿no es cierto?, se extendió el plazo, cosa que generalmente ocurre en estas comisiones, iba a terminar en año electoral. Por lo tanto, esto no es una sorpresa y no es que aquí haya un aprovechamiento electoral. Esto se planificó por parte del gobierno para que terminara de esta manera, como en definitiva termina. Sí, perdón, diputado, ¿y usted cree que una figura como Alfredo Moreno se iba a prestar para eso? Porque él no es de partidario del gobierno, digamos, él es una figura clara de la oposición, fue el ministro de Sebastián Piñera en 2 ocasiones. Sí, lo que pasa es que, y de hecho nosotros también enviamos a nuestra propia comisión. Por eso, pero usted cree que Alfredo Moreno, lo que pasa es que él lo preside, ¿no? Es copresidente. ¿Usted cree que él se habría prestado para eso? No es que alguien se haya prestado. Ya, ¿no es garante para usted una figura como Moreno en una comisión así? No digo eso. Lo que digo es que el gobierno, al iniciar la comisión, en la fecha en la que le inicia y le da el plazo que le da, ya sabía y podía proyectar que iba a terminar entregando el informe en época o en año electoral. A eso me refiero. Los que propician la creación de la comisión y establecen la forma y los plazos en los cuales va a funcionar, podían prever perfectamente bien que iba a coincidir con ahora. Porque distinto hubiera sido que hubiera comenzado antes o que hubiera comenzado un poco después, o le hubieran dicho, usted tiene, por ejemplo, hasta abril del 2026, entonces ya necesariamente es un nuevo gobierno. No, se termina justamente en año electoral. Y eso no es resorte de los comisionados, eso es resorte de quien crea la comisión. Entiende, pero usted le da un trasfondo que hubo aquí alguien y sacó un cálculo antes de armar esto. Yo creo que el gobierno sabía que iba a terminar en año electoral y pienso yo, como lo suele hacer, es que entonces aquí hay una presión política que iba a ser difícil, ¿no es cierto?, para algunos decir que no, y de hecho es lo que ha ocurrido. No ha sido fácil y todos sabemos que estamos en año electoral y eso es muy lamentable, que se haya hecho coincidir algo tan relevante justamente con un periodo electoral. Creo que claramente no es beneficioso y que enturbia el resultado de una comisión como esta. Gracias, diputado Esteban Schubert, que tenga buen día. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Buena semana, adiós. Muchas gracias. Gracias, está bien. Igualmente,